Pero ¿qué estamos haciendo acá en el Congreso como respuesta? Yo hablo por el Congreso porque soy parte de este Congreso. El día de hoy estuve en la comisión. Le agradecería que no me corten el micro, Presidenta, con el mayor de los respetos. Estoy siendo muy educado. Solamente para precisar, en ningún momento le he cortado el micro. Se cortó No, por se ha cortado por arte de magia, no lo sé, pero yo no le he cortado el micro. Continúe usted, queremos seguir escuchando sus aportes. Serán los espíritus chocarreros, ¿no? De los pasos perdidos. Me hacen perder la hilación, Presidente, ese es el tema. Pero bueno, sigamos. Lo bueno es que hay una pequeña nota para seguir en la misma posición. Y vamos a seguir, estoy desde muy temprano, Presidenta, y vamos a seguir. El tema, fiscalización, Presidenta, y respecto a la reunión que han tenido. Hoy día estuve en la Comisión de Fiscalización. Y el congresista Becerril solicitó la conformación de un grupo de trabajo para investigar a las empresas encuestadoras. Y sobre todo a la metodología estadística. Con todo respeto, tomé la palabra porque me parecía, y se los digo con todo respeto, una aberración. Si vamos a hacer una investigación a una metodología establecida en los cánones estadísticos, no vamos a entrar al detalle de por qué es el margen de error, por qué tiene ese grado de confianza, cuál ha sido la técnica de muestreo, si es muestreo estratificado simple, aleatorio. O sea, vamos a investigar eso. Y se lo planteé abiertamente. Y le mostré que en realidad si se quiere saber por qué las encuestadoras, según su percepción, tienen fallas en su análisis, porque para empezar las estadísticas son aproximaciones, no son ciencias exactas. Nosotros como congresistas, donde tendríamos campo de acción sería en el Jurado Nacional de Elecciones, para pedir la información de cuáles son esos estándares que se exige a las empresas encuestadoras para que nos garanticen que la información que emiten las encuestadoras son informaciones fidedignas de esas aproximaciones, para revisar, sí, su técnica de muestreo y esos detalles. Y esa fue la posición. Pero evidentemente había otra intencionalidad. Y de la misma manera se ha planteado en la Comisión de Fiscalización, con legítimo derecho, pero bastante sospechoso por las intenciones subrepticias que podrían haber atrás, respecto a investigar el mensaje de la nación, que curiosamente pide el adelanto de las elecciones, que causa mucha incomodidad aquí en el Congreso. Entonces me refiero a esa falta de coherencia. Si vamos a ir a dialogar con las cartas sobre la mesa, de frente, para saber cuál es la posición, no con otras intenciones. Porque acá, por ejemplo, se ha hecho crítica al video que han publicado, pero yo también he visto por intermedio suyo la congresista Bartra en una reunión con un grupo allegado a su partido político y con legítimo derecho, como se llama la resistencia. Usted estuvo arengando para que salgan a las calles y es válido, está en su derecho. Pero el detalle es que ese grupo sí ha agredido acá a parlamentarios. Y ha agredido al parlamentario de Belaunde y a mi colega congresista Indira Wilca. Entonces, bajo la misma lógica que se está planteándose, ahí habría una cierta responsabilidad, porque el video está ahí, de lo que es la resistencia. Y también esto colige con lo que viene sucediendo. En la era de los fake news, en la era de las medias verdades, tratan de buscarle alguna descalificación al opositor e inventan denuncias. ¿Y cuál es el corifeo? El corifeo son los famosos troles, que según el congresista expresidente del Congreso, era pagado con presupuestos del Congreso. Son esos los argumentos, justamente, para descalificar primero al adversario, para descalificar a los que se oponen. Y son pagados por el Congreso, según la argumentación del congresista Salaverry. Evidentemente todo eso causa indignación. ¿Cómo no va a causar indignación? Porque es un anónimo que se esconde para poder insultar, descalificar, calumniar, ofender honras. Pero es parte de la historia y en eso sí no se pueden sentirse ofendidos los congresistas del fujimorismo, porque eso fue el antecedente de los periódicos chicha y la estrategia justamente de descalificación. Vamos terminando, Presidenta.
Sé que es tarde, estamos haciendo el esfuerzo, pero es importante poner las cosas claras. Se ha hablado sobre el tema de la cuestión de confianza, por intermedio suyo al Premier. Ustedes plantean la cuestión de confianza, ustedes han estado en primera fila para saber cuáles son los argumentos que se van a esgrimir en el Congreso para que se busque, entre comillas, la constitucionalidad de evitar la cuestión de confianza. Entonces, ese camino supuestamente sería inválido. Pero por otro lado también, ya lo han expresado varios congresistas, hay la intención de la vacancia. Entonces estamos como en quien dice una guerra de frentes. Cada quien está preparándose para confrontar. Evidentemente, en un escenario de esa naturaleza es que sentimos que no hay un punto sin salida, llegamos a un callejón sin salida, mejor dicho, a un punto de no retorno. Lo objetivo, lo responsable. A ver, voy a tratar de invocar nuevamente al Parlamento si podemos hacer algo para que sea propositivo, porque esa es nuestra posición, somos congresistas. ¿Qué podemos hacer en este escenario? Hubiera sido interesante, por ejemplo, hoy día plantear algunas alternativas frente a ese escenario. Una agenda mínima con compromisos serios. Por ejemplo, dejar de estar blindando a estos personajes siniestros que han estado haciendo tanto daño al país. Para que se habiliten las investigaciones, que sea la Fiscalía, que sea el Poder Judicial, que permita determinar su grado de culpabilidad o también su inocencia como corresponde. Podría ser una propuesta para ir saliendo del entrampamiento. Y de la misma manera los temas trascendentales, eso sí que molestan a la gente. Problemas con los pensionistas, por ahí han hablado de la deuda social, temas de las AFPs, los problemas con las comunidades campesinas, la ley de minería, creo que es una gran oportunidad. Hubiera sido interesante tal vez plantearlo a ese nivel y no se ha dado, presidente. Termino, presidenta, expresando que las cartas están ahora echadas respecto a la argumentación. Lo concreto es que no hay la voluntad política, aquella Comisión de Constitución encargado de dictaminar una reforma constitucional. Porque los antecedentes democráticos para ejercer este adelanto de elecciones lo ha esgrimido muy bien el congresista Lescano. De la misma manera el procedimiento, cómo se podría desarrollar. Y no habría mayor problema si es que, sí, solo sí, una condición sine qua non, habría la voluntad política. Y la voluntad política, lamentablemente, de lo que hemos escuchado, ustedes han sido testigos y la población está siguiendo, no existe en la Comisión de Constitución, y menos en la mayoría recompuesta del Congreso de la República, que con sus votos se va a imponer finalmente. Gracias, presidenta, por haberme permitido desarrollar mi intervención, esta última parte, sin interrupciones. Muchas gracias, congresista Arce. Tiene el uso de la palabra la congresista Bartra. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Le voy a solicitar, presidenta, que primero me permita responder una alusión que ha hecho el congresista que acaba de terminar el uso de la palabra para luego empezar mi intervención. Pero antes de eso, la congresista Karina Beteta me ha pedido una interrupción, si usted lo permite, presidenta. Tiene el uso de la palabra, congresista Beteta. Gracias, presidenta. Presidenta, el congresista Arce sabe perfectamente por qué él percibe y ha escuchado y hemos conversado en varias oportunidades que este Parlamento sí tiene el consenso de llegar a una solución de adelanto de elecciones. Y todos, en su gran mayoría que hemos podido intervenir, lo hemos señalado de manera clara y contundente. Simplemente que se repita lo que ha ocurrido en el año 2000, que se cumpla. Ese es un acuerdo político, congresista Arce. ¿Qué significa ello? Que haya ese gesto democrático, un desprendimiento claro y verdadero por parte del presidente Vizcarra. Presidente Vizcarra, en sus manos está este consenso del primer paso. ¿Renuncia usted? ¿Renuncia la vicepresidenta, la señora Arauz? Inmediatamente el presidente del Congreso está obligado a convocar elecciones inmediatas. Eso es la salida
constitucional que se podría llegar a un acuerdo donde todos los congresistas tomamos la decisión de recortarnos el mandato de 5 años. No una imposición, sino es una voluntad que tomen los congresistas de recortar su mandato al derecho que nos asiste. Y con ello se puede llegar a este acuerdo. Así es que ese consenso y esa voluntad sí la tiene este Parlamento. Entonces, usted que es aliado del Ejecutivo, le pedimos que sea usted el intermediario y exhorte al presidente para llegar a esa gran solución. Gracias, presidenta. Continúa en el uso de la palabra congresista Rosa María Bartra. Gracias, presidenta. He escuchado al congresista Arce y debería aplaudirlo. Él ha dicho que no sea el Congreso una mesa de partes. Bravo, congresista Arce. Por supuesto, el Congreso no debe ser una mesa de partes. Por supuesto que no. Amén. Solo en la ley de presupuesto. Escuchan, congresistas, no sea mesa de partes solo en la ley de presupuesto. Evitemos el diálogo, congresista Arce, por continuar. Permítame. Estoy haciendo uso de la palabra en este momento por una alusión. Le ruego, no me interrumpa. Ahora, ¿qué más dice el señor Arce? Y voy a citarlo porque estoy en alusión, presidenta. Dice, debemos cumplir nuestro rol de fiscalización. Bravo, nuevamente, congresista Arce. Siempre y cuando no se toque al presidente Vizcarra, del cual usted ahora es un ferviente defensor. ¿Cómo defiende también ahora a otros congresistas que antes usted denostaba? Ahora usted es el blindador. Bravo, nuevamente, congresista Arce. Muy bien. Dice el señor Arce acá que no debemos ser mesa de partes, que debemos cumplir el rol de fiscalización, que saluda que haya diálogo. Pero ¿sabe qué, presidenta? En esa vocación tan democrática que él exhibe, por calles, plazas, medios de comunicación y acá, se arroga la voz de todos nosotros. 11 bancadas han dejado de existir en este Parlamento y 129 congresistas han dejado de existir en este Parlamento porque el señor Arce ya declaró que este Congreso no tiene voluntad política, que esta comisión no tiene voluntad política, y él, como si tuviese una bola de cristal, a lo mejor la tiene incorporada, dice que ya conoce cuál va a ser el resultado. Tremenda, de verdad, imaginación, voy a decirlo de la manera más amable, que tiene para interpretarnos a todos, proyectarse en el futuro y hablar de una decisión. Y luego habla de las agresiones, de los insultos en redes, de la resistencia. Sí, señor. Vamos a resistir aquí. Por supuesto que sí, porque el avasallamiento que se pretende imponer a este Congreso va a encontrar demócratas y va a encontrar valientes acá que no se arrodillan ante el poder, que por un contrato no se venden, que no se venden, que no venden la conciencia, porque el pueblo nos ha delegado su poder para representarlos con dignidad y con coherencia, y por supuesto que somos coherentes. Incoherencia, quienes cambian de discurso y son sinuosos y van variando de acuerdo a cómo se acomodan las circunstancias, sobre todo si son personales. Asistí a un foro, congresista Arce, por su intermedio, presidenta, un foro al cual fui invitada, como fueron invitados magistrados, ex magistrados, comunicadores de amplia trayectoria, para hablar de la democracia en tiempos totalitarios. Y cuando yo hice una invocación en ese foro, que no fue una reunión partidaria, sino de un colectivo ciudadano, dije que había que proclamar la verdad, sí señor, porque la verdad nos hará libres, como dice la palabra. Yo sé que algunos no creen acá, pues, pero quienes creemos en Dios y quienes leemos la palabra, sabemos interpretarla también. Y a esas medias verdades a las cuales el congresista Arce, presidenta, se lo digo por su intermedio, habla de medias verdades, pero no habla de todas las mentiras que día a día, mañana, mediodía, tarde y noche se repite y se repite para hacer al Congreso de la República el responsable de todos los males que tiene nuestro país. Presidenta, es incómodo este Congreso, pues. Es incómodo para algunos si se quieren ir. ¿Por qué, presidenta? Y acá empiezo con mi intervención. Hecha la aclaración, tengo derecho ciudadano a expresarme.
y tengo derecho como parlamentaria de representar y tengo derecho a expresar mi voz. Acá ahora, presidenta, resulta que solo algunos tienen derecho a expresarse. El resto que se calle. Solo algunos son dueños de la verdad. El resto es blindador, es corrupto. Y hay intocables, pues, presidenta. Hay intocables. Ahora resulta que porque investigamos somos obstruccionistas, que porque preguntamos estamos obstruyendo. Le voy a recordar, presidenta, porque usted conoce muy bien esta historia, cómo nos han birlado todos los recursos durante todos estos años, mediante contratos corruptos. Nos han robado. Y claro, no hubo un Congreso que se ponga fuerte, que investigue, que pida, que pregunte, que levante toda la información que ahora se ha hecho. Y eso, por supuesto, es incómodo. Es incómodo para quienes no les gusta la fiscalización. Es incómodo si se pregunta por Conirsa, es incómodo si se pregunta por Chinchero, es incómodo si se pregunta por procedimientos que son regulares y de los cuales se necesita información. ¡Herejía! ¡Horror! ¿Cómo van a preguntar, por Dios? No, señora, hay muros intocables, santos. Y que nadie puede decir nada porque si no el pueblo se va a levantar. Y el pueblo se va a levantar para castigar a estos que se atreven a tocar a los dioses. Presidenta, ¿dónde estamos? ¿En qué tipo de sociedad estamos? Dicen que no tienen mayoría parlamentaria y como consecuencia el gobierno debe interrumpirse. Creo más bien que el Perú debe aprender a que el Congreso no sea una mesa de partes, efectivamente, sino que cumpla su labor de control y fiscalización. ¿Cómo se requiere vencer a la corrupción sin control? Y dicen que son coherentes. Y quieren vencer a la corrupción sin control, sin pregunta, sin investigación, sin levantar la voz, sin decir nada, nada. Quiero recordar cómo el presidente Vizcarra en el año 2016, en la segunda vuelta, igual que todos los aliados del señor Kuczynski, en ese entonces candidato a la presidencia, el señor Vizcarra como candidato a la vicepresidencia, y la gente de la izquierda, porque los comunistas han ayudado a llegar a Toledo, los comunistas han ayudado a llegar a Humala, los comunistas han ayudado a llegar también al señor Pedro Pablo Kuczynski. Solo queda marcar PPK, solo como recuerdo, por supuesto. ¿Qué decían ahí? No voten por Keiko Fujimori porque le va a hacer daño al país que el poder esté concentrado en ambos poderes. No, tiene que haber equilibrio, por eso hay que votar por PPK, porque el poder en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, lo peor que le va a pasar al país. Y fíjense, ellos mismos ahora dicen que como hay equilibrio de poderes, si hay una mayoría en el Congreso y otra en el Palacio Legislativo, otra en el Poder Ejecutivo, entonces tenemos que patear el tablero y acabar con la democracia y acabar con este Congreso. Sí, pues, es verdad. Este gobierno no tiene partido, no tiene bancada, pero tiene a los comunistas, que son sus más grandes defensores. No se preocupó por preservar a su bancada, no se preocupó por mantener a su partido, y son demócratas, fíjese, presidenta. Y son demócratas. Imposibilidad de gobernar. En la Constitución de 1993 se decidió fortalecer al presidente para disolver al Congreso. Considero que no hay ingobernabilidad, sino dificultades para gobernar. Y no hay una crisis, presidenta, entre poderes. Hay una crisis presidencial. Hay una crisis de gobierno. Porque en este gobierno nos hemos acostumbrado a que sea el Ejecutivo versus el Ejecutivo. Y ya que está acá, presidenta, nuestro ministro de Justicia, sí hay una crisis en el Poder Ejecutivo. Y es ellos contra ellos. Le voy a citar brevemente, presidenta, lo que el Ministerio de Justicia le respondió a la Comisión de Constitución por escrito, cuando se le consultó por la modificación del artículo 112 de la Constitución a propósito de un proyecto de ley del congresista Edmundo del Águila, para cambiar el artículo 112 de la Constitución y hacer la precisión de que el vicepresidente no se podía reelegir. ¿Sabe qué respondió el Minjus por escrito? Cito textualmente: adoptar la propuesta
no solo resultaría redundante con lo ya previsto actualmente por la Constitución Política del Perú, sino que desvirtúa su carácter rígido. Cualquiera diría, esos son los obstruccionistas de Fuerza Popular, que no facilitan las propuestas que presenta el Poder Ejecutivo. No, señor, esto es del Minjus. Es verdad. Sin embargo, ahora dicen que se debe cambiar, y se debe cambiar fast, rapidito. Porque si no, el pueblo nos va a castigar. Ya no es rígida la Constitución. Por cierto, sí es rígida, y era muy bueno su análisis en esa época cuando respondieron, porque el Tribunal Constitucional así lo ha dispuesto en el 2002, en el 2004, en el 2005, en el 2006. Para los ilustrados constitucionalistas, aquí están todas las sentencias que ha dado el Tribunal Constitucional cuando ha sentenciado que aquello que le da el carácter rígido a la Constitución no puede ser cambiado, y se refiere ahí a temas como la democracia, como la soberanía popular, como el carácter representativo. Y eso es precisamente lo que se quiere vulnerar, cambiar vía reforma constitucional, pero con pistola en la cabeza. Sí, y esto lo ratifico porque en la exposición de motivos de la propuesta que discutimos el día de hoy, está escrito claramente en su página 10, último párrafo: como se anunció en el mensaje a la Nación del 28 de julio último, esta medida no supone un ataque al Congreso, ni está al margen de lo previsto por la Constitución Política. Por el contrario, tiene sustento en las normas que regulan la reforma constitucional, en concreto, el artículo 206 de la Constitución, que otorga la potestad al presidente de la República de presentar una iniciativa de reforma constitucional. Y ojo en lo que sigue. Y que esta, como regla, sea aprobada por el Congreso y ratificada mediante referéndum. Sí, señora, tiene que ser aprobada y además tiene que irse a referéndum. Ignoran lo que ha dicho también, y que lo ha citado muy bien la congresista García en el debate de hoy, que también eso ha sido ya sancionado por el Tribunal Constitucional, qué va y qué no va, o qué va y qué no debería ir a referéndum. Pues lo que haya dicho el Tribunal Constitucional tampoco les importa, toman partecitas de lo que les conviene. El análisis tiene que ser siempre sistemático, sobre todo si se trata de cambiar el núcleo duro de la Constitución. Y seguimos con el Ejecutivo versus el Ejecutivo. El Procurador versus el Procurador, ¿no es cierto? Un procurador denuncia al otro. ¿Qué hacemos con gasoducto? Por su intermedio le traslado la pregunta al PCM. Han contratado a Mott MacDonald ya hace más de un año. ¿Ya les dijo qué hacer con gasoducto? ¿Van a activar la cláusula anticorrupción o van a seguir como monos sabios? No veo, no hablo, no escucho. 7.300 millones de dólares, Presidenta. El proyecto más caro de la historia del Perú. Con eso equiparíamos todos los hospitales. Todos. Cerraríamos la brecha de infraestructura educativa. Construiríamos la carretera central. En fin. No, ahí está. Que no se diga nada. Porque claro, el Ejecutivo es intocable. Y si abres comisión investigadora, que caigan las 7 plagas de Egipto. Sobre el Congreso, que no deja trabajar. ¿Será que el Congreso, Presidenta, ya que, y acá yo quiero sumarme a la protesta que han hecho mis colegas esta tarde y noche? Exijo, por su intermedio, Presidenta, en mi rol de representante del pueblo y tomando el sentimiento que se ha recogido durante este debate, que se retire ese video. Y que las palabras que han sido vertidas, llamando a la población a las calles, porque hay un Congreso, según ellos, que no deja gobernar, responsabilizando de cualquier acto violento de quienes lo están incitando, y que este Congreso, Presidenta, adopte una posición el día de mañana. No podemos permitir que se hable de corrupción política, como dice en su video. ¿Corrupción política? O sea, no hubo empresas corruptas, no, nada, solo corrupción política y enfocada al Congreso de la República. Presidenta, ¿vamos a permitir ese nivel de infamia en contra de un poder del Estado? Presidenta, exigimos que la verdad se diga completa y que no se siga incendiando, que no se siga azuzando, polarizando, generando odio
entre peruanos, que la incapacidad que hay para gobernar y para resolver las crisis de manera política no hagan que se empuje a nuestro país al abismo, presidenta. No es justo para todos los peruanos, para nuestros hermanos, para nosotros, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que nosotros permitamos que se haga lo que se está haciendo el día de hoy. No más polarización en el pueblo peruano, presidenta. Que las cosas se digan claras. Desprendimiento en este Congreso hay, pero no convencimiento de lo que se propone, de que lo que se propone es correcto. Hay desprendimiento y lo han dicho todos mis colegas. Hay fórmulas. Ni siquiera la fórmula del 2000 se acerca a lo que se está proponiendo. Porque como muy bien lo ha recordado la congresista Beteta, renunció el presidente, renunció el primer vicepresidente, renunció el segundo presidente y ahí se convocó elecciones. No hagamos símiles donde no hay para forzar lo que queremos. Finalmente, presidenta, ya que se trata de enfrentar la corrupción, con todo respeto, yo quiero dirigirme por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros. 40 recomendaciones están contenidas en el informe de la comisión investigadora que aprobó su informe en noviembre del año pasado, primera semana de noviembre, ya va a ser un año. 40 recomendaciones que han ido a Proinversión, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a los reguladores. ¿Qué han hecho hasta ahora? Absolutamente nada. Hay disposiciones para cuando se tenga que contratar con organismos internacionales. Nada, de nada, de nada. ¿No les gusta la fiscalización? Fiscalícense por lo menos ustedes mismos y cumplan con aquello que el Congreso de la República ha determinado también. Como ha quedado demostrado a lo largo de esta sesión y en la brillante exposición que hizo el congresista Miguel Ángel Torres, este Congreso no ha sido obstruccionista. No hay una sola cifra o un solo acto que pueda sustentar un acto de obstrucción. Se les ha negado presupuesto, yo le rogaría que por su intermedio, presidenta, nos respondan nuestros invitados. Se les ha negado algún decreto legislativo, se les ha negado algo que sea indispensable para que puedan gobernar, o ni siquiera indispensable, algo que sea necesario para que puedan continuar gobernando. Que lo expongan, que lo digan. Más allá de las elucubraciones que ha hecho mi colega el congresista Arce, que dice, ¿qué se hizo con el CNM? Se desactivó, se declaró en emergencia, se dio la ley, la reforma constitucional y se dio la ley de la Junta Nacional de Justicia. Quizá no se enteró. Eso lo ha hecho este Congreso y lo ha hecho esta comisión. Que Inostroza, al señor Inostroza, el Congreso lo ha destituido, lo ha denunciado hasta por más de 4 delitos. Lo dejó escapar el Poder Ejecutivo, porque el Congreso no vigila fronteras, el Congreso no da pasaportes, el Congreso no está en migraciones, el Congreso no es la policía para estar vigilando, persiguiendo. Lo dejó escapar el Poder Ejecutivo, presidente, y culpan al Congreso. Y acá nos dicen y pretenden que no respondamos. Y el señor Chávarri está investigado ahora en el Ministerio Público, dada al permiso que le da el Congreso de la República. ¿Quieren que hagamos lo que quieren? ¿Quieren seguir tomando las instituciones e instrumentalizando al Congreso para sus fines? No, presidenta. Este Congreso tiene dignidad. Y va a estar de pie acá defendiendo el derecho de todos los peruanos, porque para eso nos han dado su representación. Y quien se sienta indigno de esa representación que le ha delegado el pueblo, como ha dicho el congresista Mauricio Mulder, que se vaya. Que abdique, pues, del poder que el pueblo le ha dado. Total, ni siquiera lo están usando. El poder jamás, presidenta, puede otorgarse a partir del pueblo para hacer servil a un grupo de poder. Nunca, presidenta. Y eso no va a haber en Fuerza Popular. Le fastidia que un partido, que otro partido, le fastidia que sea el único grupo del volumen que tiene este en la historia que se ha mantenido unido. Y se mantiene unido. Y por supuesto que practica democracia. Plena. Plena. Nosotros tenemos elecciones, nosotros tenemos debates, y cuando tomamos una posición democráticamente la defendemos. No hay personalismos acá. Y tenemos a nuestra lideresa injustamente presa. Y aquí estamos. Estamos en el primer lugar de las encuestas de intención de voto. Somos la organización política más sólida. ¿De verdad creen que nos asusta ir a un proceso electoral? No, señor.
pero sí nos asusta y sí nos preocupa vulnerar nuestra Constitución, porque hemos jurado por ella y la vamos a defender. Para cerrar, Presidenta, solamente vámonos, ha dicho el Premier, es lo mejor. Y la propaganda dice, nosotros somos desprendidos y ustedes no quieren aceptar porque no tienen desprendimiento y porque son lo peor. Y si no aceptas, te obligo. Eso dice la propaganda. Si no aceptas, te obligo. No. Qué malcriado eres. El congresista Arce, estamos acostumbrados. Voy a citar, presidente, al redactor de la primera Constitución y a quien siempre le rindo honor, porque ojalá fuésemos patriotas. Y le rogaría al congresista Arce y a mis colegas que presten atención al tribuno de la República, que dijo: cuánto infame y cruel es el hombre que sacrificando, congresistas, por favor, voy a repetirlo. Cuánto infame y cruel es el hombre que sacrificando la causa pública y con todo linaje de intriga y desvergüenza a su engrandecimiento personal, prostituye la confianza pública. Presidenta, no podemos prostituir la confianza pública. Esta nos ha sido otorgada y nos ha dado un mandato. Acá no se patee el tablero, Presidenta. Acá estamos en democracia. Acá no le abrimos la puerta a proyectos totalitarios. Acá no le abrimos la puerta para que quien por capricho, porque no le gusta la mayoría o porque no sabe gobernar o porque no encuentra herramientas en democracia para poder restablecer el camino del diálogo, patee el tablero para poder poner la mayoría que le convenga o que más le guste. Y si no le gusta, seguramente vamos a la siguiente, no recortamos a los 4, a los 3, o si me gusta, me voy hasta los 10. No abramos la puerta del infierno, Presidenta. Estamos convocados para respetar la Constitución y para hacerla cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bartra. Congresista Bartra, ¿podría tomar el lugar para poder hacer uso de la palabra?